A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cuatro vientos en vivo desde las 5 de la mañana, en este momento 5:04. Para quienes escuchan la repetición de este programa, 2:04 en la tarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tirsa, Javier, como siempre, un placer. William. Buenos días. Y Néstor, les damos la bienvenida a esta edición de A los Cuatro Vientos este 15 de octubre, mitad del mes. Faltan 77 días para que concluya el 2018. Ya se fue. Sí, prácticamente, ¿no? Pero a mí me encanta la contabilidad que lleva. Me da una esperanza enorme. Y fíjate que la llevo por vos. Y lo que pasa es que este año no te va a funcionar. Sí, definitivamente. Pero el programa sí. Pero te cuento que no sé ni para qué estoy ilusionado con el próximo año. Si todos los pronósticos son terribles desde el punto de vista económico y político. Pero siempre lo ilusiona a uno recomenzar, ¿verdad? Lo importante es hacerlo con los pies en la tierra y esperanzado. Ya me tiré mi sermón tan temprano, ¿verdad? Quiero enviar un saludo a Harold de Jesús Delgado, que hoy está de cumpleaños, y el saludo se lo envía a su mamá Francis Delgado. Y un saludo hasta Estocolmo, Suecia, a Benito, que nos está sintonizando. Dice Benito, 16 grados y sol resplandeciente. Hombre, entre paréntesis, también algunas ciudades de Estados Unidos ayer registraron nevada este fin de semana. Adelantada, en invierno. Y todavía están en otoño. Dice Trump que es cierto, que no es invento lo del cambio climático. Ya cambió. Ayer lo dijo. Un amigo mío en NBC, creo que fue dos amigos míos, Víctor Ayala en Iowa, mandó una foto ya blanco el piso, ¿no? Y un amigo, Alexis Gómez, más nica que tico, que está en Carolina del Norte, también me mandó fotos de nevada. Dios mío, si estamos en... ¿Qué? En Carolina del Norte, sí, nevada. Sí. Chofir. No, está raro. Y ya está nevando. Bueno, no es tan raro en... No, en Estocolmo no está nevando, hay sol. Hay sol. Eso es lo que dice Benito. Ahí al revés. Y con 16 grados, pues, es decir, bueno, una temperatura para esta época más o menos. Está haciendo calor en otoño. Un saludo a Susana Morales también, que anda de paseo por Italia. A Susanita. Está en tiempos agradables. Italia, Florencia, Venecia, Roma, Nápoles. No jugando, hermano. Y Dorothy Whittaker se reporta desde Bluefield también, saludando. Aquí hay dos saludos más, espérenme. En el barrio Hialeah, pero no dice quién. ¿Cómo se llama el fondo musical de los Cuatro Vientos? ¿Cuál de ellos? El de abril. Esa es La Misión. La misión. De Ennio Morricone, el extraordinario compositor italiano. Ese es parte de la banda sonora de la película La Misión, que ganó muchos premios en su momento, hace ya como 40 años de eso. 30 años. Por lo menos 30 años. 76717168, el número de WhatsApp para quienes quieran enviar su mensaje. 76717168. Recordamos que este programa además es retransmitido en la región autónoma del Caribe Norte por Radio Caribe. Una noticia que a mí me impactó esta semana, tal vez porque me atañe personalmente, fue la muerte de Zita, Sylviane Fournier, la esposa de Orlando Núñez Soto. Pero Zita por sí misma era una personalidad, pues. Yo tuve la oportunidad de conocerla y una mujer extremadamente dulce que irradiaba tranquilidad, una especialista en temas culturales, una mujer con la que era imposible pelearse además, porque siempre estaba de buen humor, con una sonrisa a flor de labio, una mujer muy espiritual además, y muy sana, así es que el impacto fue brutal porque es una mujer muy sana. O sea, se chequeaba periódicamente, jamás le salió ni triglicéridos ni todas esas cosas que Javier es experto. Ella jamás.
¿verdad? Y de pronto un infarto fulminante, pues, y ha dejado devastada a esa familia, tanto a Orlando como a sus 3 hijos, pues, a quienes enviamos nuevamente un afectuoso saludo, pues. Silvian era nacida en Francia, pero que vivía en Nicaragua hace, qué sé yo, como 40 años, pues si apenas tenía 58 años, y un infarto a esa edad, pues francamente resulta sorprendente, ¿no? Pero difícil, pues. Efectivamente, un abrazo para Orlando Núñez, que estaba realmente muy golpeado, sí. Y él esperaba, él me decía, y ahí, yo tenía que haberme ido primero, dice, por asuntos de edad, él tiene 73 años, pero ya ves, la ley de la vida no siempre se cumple, pues. Y otra persona que falleció este fin de semana, ayer, fue don Porfirio García. El presidente de la Unión del Adulto Mayor. Yo no conocía su vasta trayectoria política, le escribió brevemente el historiador Rafael Casanova Fuertes. Rafael dice que es ribense, por cierto. Dice Rafael que Porfirio se integró a la Juventud Socialista desde el año 59. Estamos hablando que es antes del Frente Sandinista, por ejemplo. Bueno, Hace 60 años. ¿verdad? Y después fue dirigente sindical durante muchos años. Él es el que promueve y funda la Unión del Adulto Mayor, es él. Sí. Era el alma de esa organización. No lo sabía, yo no sabía la trayectoria política de él. Saludos Byron Silva, desde Managua. Bueno, para quien tengan interés, se está velando en Funeraria Monte de los Olivos. Entiendo que hoy es el entierro, este lunes es el entierro de Porfirio García, presidente de la Unión del Adulto Mayor. Hoy es el sepelio. Hoy, sí. Tiene como mérito lo de la pensión reducida. Claro, así es. Sí, que la pelearon muchísimos años en las calles. 5 años por lo menos. Protestas, sí, de movilizarse, 5 años, sí, más o menos, de movilizarse siempre y hasta que lograron. Consiguieron una sede, consiguieron la pensión y ahora son una organización nacional. Sí. Comenzaron un poquito, me acuerdo, y después ya se iban, cada vez eran más y más y más. Gran mérito el de Porfirio. Además, una organización que nunca había existido en Nicaragua. Es precursora, es pionero. Estás con frío, amaneciste con frío y Javier. Sí, y húmedo. O sea, afuera está húmedo, aquí está frío. Me faltó mi chaqueta, se me adelantó un Néstor. Ha llovido fuerte, ¿no? En los últimos días, sobre todo en Estelí, en Matagalpa, ha sido, creo yo, donde más ha llovido. Bueno, y León ayer, en Sustiaba se inundó ahí, un carro quedó atrapado, pero han sido fuertes los aguaceros de los últimos días, las 2 ondas tropicales que ingresaron al país. Bueno, es octubre, sí, pero no nos estemos asustando, nos faltan 15 días todavía. Es octubre el mes más lluvioso del año. El mes más lluvioso del año, efectivamente nos faltan 15 días, tenemos un fenómeno en las costas del Caribe ahorita, una depresión creo que. La verdad es que... Cuidado, vuelven a hacer otro huracán aquí, porque a veces ese que azotó Florida fue de aquí. Sí, y ahí estaba la semana pasada, el viernes de la semana pasada, estaba al norte de Cabo, gracias a Dios. Ahí estuvo un rato y después fue moviéndose hacia el norte para convertirse ya en el Golfo de México en huracán, ¿no? Sí. Y un huracán que llegó a España y a Portugal. Bueno, ya a España llegó como tormenta tropical, pero a Portugal ingresó como huracán. Un huracán. Era más raro todo lo que era Barcelona pasando. Creo que estaba azotando ayer. Sí, hay imágenes fuertes de Barcelona también, sí. Como borrasca, llegó sí ya a Barcelona, pero el Pero duro fue en Portugal. Leslie. Sí, Leslie. Sí. Leslie, que no iba a hacer mayor daño. Supuestamente, porque teníamos en ese momento, la semana pasada teníamos 3 fenómenos en el Caribe y creo que eran 2 en el Pacífico. Uno de ellos era Leslie, que estaba en medio del Atlántico dando vuelta.
¿Cómo es que se llama? El que azotó Florida. El que Michael. Michael. Destruyó prácticamente México Esa- City, que es Sí. un pueblito. No quedó nada. Entró por Panama City, No, ¿no? un poquito más allá, México. más hacia México. Ahí donde entró. Sí. Y las Es dos ciudades. categoría Bueno, 4, tenía sí. categoría 4, efectivamente. Es decir, vientos de más de 200 249 kilómetros. kilómetros. 249 kilómetros. Una brutalidad. Está el disturbio, lo llama. Tiene 30% de probabilidades de formarse un huracán. En las próximas Está 48 horas. frente a la costa norte de Nicaragua, enfrente. Sí. Para variar. Somos exportadores ahora de tormenta. Francamente. vos. Recordamos que este programa está en vivo en Facebook Live, en Trinchera de la Noticia. Está en YouTube también, ¿no? En YouTube de Trinchera de la Noticia también está este programa en vivo en este momento. A las 5:14 en la mañana. Nosotros los cerveceros estamos empatados con ustedes los dos, con nosotros mismos los Ay, dos. pensé que había vuelto a tomar el William. Me asustaste, yo pensé que Media estaba volviendo a roja. tomar. Y los Mediarrojas ayer lograron empatar. Y los Bantos que estamos 3-1 contra ustedes, los boderistas. Sé feliz. Se van a morir. Se mueren mañana, es que continúa hoy. ¿Cómo terminó el partido del sábado? Yo lo dejé en el ¿Cómo noveno terminó? inning. Lo Que suspendieron. con el empate del noveno inning, 7-7, ¿no? No, pero ganaron los Bantos. Al final 11-7, creo. Y el segundo partido lo ganó el Boer. Ujú. Sí. ¿De qué están hablando? Perdón. De la serie final del Pomare. Y ayer lo ganaron unos tantos, ¿Serie? 2-1. El juego más Final. apretado de todo. Pues sí, Ha estado bueno. ahí sería. Excepto el pleito del viernes, ¿verdad? Pero que eso, yo no sé por qué hacen escándalo. En todos lados hay esos pleito. pleitos. Pero díganle a la gente que no se ha dado cuenta de que hay serie. Lo Cuéntenle qué sabe. está No, pasando. bueno, no te No hagas el lo loco sabe. que Vos perfectamente no te has sabes dado que. cuenta. No, pues, yo no me he dado cuenta. Porque ¿Cómo no? no Perfectamente. lo estoy El siguiendo. lunes pasado, ay, te vamos a poner las entrevistas. El lunes pasado hablaste de la final. Pero no hay que hacer escándalo por esos pleitos. Grandes ligas, un poquito bochinche. Hasta combates se pegan en Grandes Sí. Ligas. Pues no es una cosa que hay que alegre, pues, pero son reacciones normales. Al final Se ponen más terminaron papistas que el Papa. peleándose casi todos contra todos. ¿Y cómo comenzó? Comenzó con una barrida. Una barrida en tercera Entonces, del de Montiel. Benjamín Alegría, que el del Fuerte, tanto pero no fuerte. necesariamente. Levantó intención, sí. el pie, bueno, tiene algunos antecedentes, ¿verdad? Pero bueno, fue una jugada fuerte. Entonces hubo un reclamo ahí. Tenés que ver los juegos, Néstor. Pero además, el gran problema es que los boderistas estaban frustrados. Llevan una derrota por una guiada que le dieron en el primer juego. En el segundo la estaban dando otra vez. Entonces, un poco la frustración también. Ahí se armó. Pero otros son los que pelearon más que ellos dos. No, como no, una reacción fuerte de Montiel por la mano, pues que no, normal, natural. Aquí hacen escándalo de todo. Francamente que sí. ¿Cómo Y salió va- tu Real? ¿Ah? Va la serie 3-1. 3-1 ganando. 3-1. 3-1 a favor de Nosotros Otanto. lo tanto. Contra ustedes el poder. ¿Y tu Real Madrid cómo salió? ¿No jugó? No están jugando, están en fecha FIFA, le llaman ustedes los deportistas. Fecha FIFA, son Ustedes fecha los FIFA. deportistas ahí. Soy ronaldista más que Real Madridista. Ronaldista y madridista. Por eso te va mal. Porque van perdiendo los dos. No. No, la Juventus creo que no ha perdido. Y mire, al Madrid siempre empieza así y termina levantando copas de verdad, no copitas. ¿Verdad? A ver. Esa es la tragedia. Ajá. Bueno, pues. 15 de octubre, el día 17 de octubre de 1977, si no me equivoco, se produce la toma de Masaya, o un ataque más bien al cuartel de Masaya, porque la verdad es que la ciudad como tal no estuvo tomada más que un breve lapso de tiempo. Sobre la carretera Masaya, prácticamente que en el kilómetro 11 y medio, 12 de la carretera Masaya se producen enfrentamientos entre grupos guerrilleros y comandos de la Guardia Nacional.
3 días antes se había producido la toma de San Carlos. Hay varias figuras importantes de la historia de Nicaragua, de la historia de la revolución, justamente de estos días. Está Israel Levite, que cae combatiendo en Masaya. Está, dijimos, William, temprano. Pedro Arauz Palacio. Pedro Arauz. Federico, Sí. que su mamá estuvo cumpliendo años la semana pasada, que cumplió 88 años, vive allá en Diriomo. Pedro Arauz era de Diriomo, De Diriomo. cae en Tipitapa. Saludos hasta Colombia, Chepe Ramos, hijo de la, ¿cómo se llama la periodista Mora, hombre? Ya me olvidó, barbaridad, qué vergüenza. O sea, disculpa, don Chepe, pero se me olvidó ahorita el nombre de tu mamá. Ahí te lo Un mandaron. saludo, Muy Che. bien. Parece que no lo conozco, pues solamente me encantaría conocerlo, pero me da la impresión que es una persona dulce, pues, no sé. Delfina Roma, si aquí me lo pone. Rosa Delfina Mora, periodista, Saludo. colega, saludo a Rosa Delfina. Pero también se te olvida Carlos Arroyo. Carlos Arroyo. Carlos Arroyo, Carlos Roger Langrán. Roger Roger Langrán, Langrán, perdón. la Marta Angélica Quesada, la Genoveva Rodríguez, que fue un octubre fuerte, y además esa fecha también capturaron a la Margin Gutiérrez. Así es que un abrazo para ella y bueno, pues son fechas importantes, al menos para nosotros. Saludo a la Margin. Se está quejando, dice que parece que el cielo se desploma ahí en Molino. ¿Cómo se llama? Molino Norte. Molino Norte. Queda Sí, al fue norte fuerte la lluvia, y entonces el camino que utilizan para llegar a la comunidad es el río. Y no hay manera. Cuando llueve, más que ha estado lloviendo fuerte, o sea, el río se convierte en río. El río. Se convierte en río. Entonces han estado aislados todos estos días. ¿Sí? Lo de Matagalpa, por ejemplo, en el centro de Matagalpa, que no es nuevo, pero sí, Sí. te demuestra cómo está descargado los cerros y la cantidad de lluvia que cayó. No sé si viste la imagen de la casa, cómo atraviesa la corriente la casa. En Matagalpa. Matagalpa, impresionante. Y además en el centro de la ciudad, no Sí. estamos hablando en la periferia, en el centro de la ciudad. Sí, porque normalmente lo que ha habido es en las riberas del Río Grande, ¿no? Que se ha desbordado normalmente, y alguna que otra correntada por ahí, pero diría Trump, si hay cambio climático. ¿No? Porque esa imagen, por ejemplo, esa de Sutiaba, el del tope del Indio, es decir, ahí está, es una laguna lo que hay ahí, en esa calle, pues, definitivamente, totalmente inundado, pues. Masaya no sé cómo estará. En Masaya se pega unas inundadas, o se pegaba unas inundadas, no sé cómo estará ahora. Pero no ha habido reportes de Masaya. No, Matagalpa, Lee, León, ayer. León. A mí me Pero- tocó ahí por la Plaza Magdalena, se dejó venir una lluvia y de repente estaba en medio de una correntada de Almivida. ¿Cuándo? Hace mucho Bueno, tiempo. por eso, pues, pero sí. Pero estamos hablando de la generalmente lluvia es de fin así, de Masaya semana. tiene mal drenaje, Sí. muy mal drenaje. Se empoza el agua, todo el centro ahí, de la policía hacia la salida de Managua, todo eso se empoza. Ahí, lo va así. Incluso la calle que va, que sale la Tip Top, que va por detrás, Ujú, que va a ujú. salir también. La que pasa eso. por el cementerio. Bueno, sí que en Masaya hay más cementerios que cantinas, no fregué. De cantinas en Neón. Lo famoso. 5:22 minutos en la mañana, 2:22 minutos en la tarde. No sé si vamos a tocar rápidamente. Bueno, a ver, no, rápidamente no. Este sábado se ha reportado el inicio de una caravana de centenares de 2000. personas, 2.000 personas. 2.000 personas que han salido de San Pedro Sula, en Honduras, con rumbo a los Estados Unidos. No nos vamos porque queremos, nos vamos por la inseguridad y la pobreza. Es el lema de esta caravana, que incluye a adultos y niños. Y a Estados Unidos les advirtió, no van a entrar.
Y los mexicanos les dijeron también, más o menos, en otras palabras, lo mismo, pues, si no traen visa no van a entrar. Entonces van, o sea, caminando, me imagino yo no estoy seguro, pero imagino que van por el norte, por Puerto Barrio, entrando por Puerto Barrio en Guatemala, rumbo a la capital y después subir hasta Chiapas, pues, pero ya les dijeron, pues, los mexicanos y los norteamericanos no van a entrar. Mike Pence incluso hizo un discurso la semana pasada bastante duro sobre la inmigración y sobre las relaciones de los países centroamericanos con China y Taiwán. Hay que recordar que el lunes estaban reunidos con el Triángulo Norte, ¿no? La semana pasada una... La semana pasada, jueves y viernes. Jueves y viernes. No, fue hay una conferencia sobre seguridad y algo más. Que se reunieron con los tres presidentes. Con Jimmy Morales, con Juan Orlando Hernández y con el Óscar Ortiz, el vicepresidente del Salvador. Sí. El canciller mexicano. Sí. Estaba más concentrado en el tema migratorios que en otros temas. Pero el riflazo que tiró No, fue directo. sobre Taiwán me parece inaceptable, porque le va a decir, porque va a dictar Estados Unidos con quién debes tener relaciones y con quién no. Y ellos tienen relaciones con China desde el 70, cuando rompieron con Taiwán en la famosa visita de Nixon a Pekín. Y le vienen a decir a los centroamericanos, ustedes no pueden tener relaciones con China, no con Taiwán. A mí me gusta más Taiwán que China en la relación con Nicaragua, pero no poder dejar de reconocer lo que significa China en el escenario mundial, pues. Pero a mí me parece inaceptable porque te estén diciendo con quién te vas a relacionar y con quién no, pues. ¿Desde cuándo, pues? Los panameños reaccionaron al principio bravos por eso, pero no se han moderado, pero al principio estaban bravos por la regañada de los gringos. Entonces fueron Panamá, El Salvador y República Dominicana, en cuestión de meses rompieron con Taiwán y se establecieron relaciones con China. Y se sumaron a Costa Rica y a muchos otros, ¿no? Digo, ya lo quedan como 23 países, creo, en todo el mundo que tienen relaciones. Menos, la mitad. 13. Son menos, como 12, 13 por ahí. Aunque tienen representaciones comerciales. Por ejemplo, el embajador Chimubu, que está aquí, estuvo en Perú representando una misión comercial pues casi con el nivel de una embajada, pero así están en otros países. Porque en Centroamérica quedamos nosotros, Honduras. y Guatemala ya rompió. Guatemala no. Nada más. Creo que son como 7 países. Leí Sí, hace algunos días. En América Latina, sí. En África en África ninguno. En África ninguno. No, ya no quedan. Han ido avanzando los chinos. Es que también eso de la ruta de la seda es una cosa, es decir, es un proyecto gigante que no es solamente comercio, de infraestructura, tren, tecnología, carretera. Sí, además de la cantidad de dinero que hay en medio. Sí. Y aquí en América Latina la quieren hacer en el sur de América, pues. Bueno, el tren que va desde el norte de Brasil hasta Bolivia. Si lo logran hacer, esa es una obra gigantesca, va a demorar muchos años, pues, pero es importante. Y atravesando los Andes. Sí. Trasandino. Y uniendo los mares. Eso pensando en el comercio hacia China. Creo que es Perú el que está también proyectado como salida al mar por esa vía. Vamos a ver si alguna vez ponen los reales, porque eso es mucha plata. Uf. Sí, Perú quiere salida al Atlántico, al Caribe. Era que la semana pasada se nos olvidó mencionar esa derrota de Bolivia no, si fue esta semana, ¿no? El lunes pasado, exactamente el lunes pasado, pero no, ya fue horas después. Un par de horas después fue que se anunció el fallo de La Haya. Que es una derrota total de Bolivia, pues. Sí. Y el presidente Evo Morales había puesto todos los huevos en esa canasta y lo perdió todo, porque lo que le hizo La Haya es: Chile no tiene ninguna obligación de negociar con ustedes. Pues esa es la resolución de La Haya. Y una victoria que ni siquiera los chilenos se le esperaban. Pues más de lo que ellos creían que iba a ser salomónica, y esta vez no fue salomónica. La Haya. O sea, le dejó todo el derecho soberano y pleno, pues, a Chile.
Y lo que le dice a los chilenos es, sería bueno que hablaran con los bolivianos, eso es lo que les dice. Sí, un consejo. Pero nada más. Y políticamente esto va a tener consecuencias internas en Bolivia con toda seguridad, pues. Porque los bolivianos habían también, en general, los bolivianos habían depositado esperanza en la posibilidad de arrancar una negociación más seria, pues, y no la van a tener. Ayer beatificaron a Monseñor Romero. Canonizaron. Perdón, sí, canonizaron. Canonizaron a Monseñor Romero. Un acto que es más la formalidad de declararlo santo que el hecho de la santidad de Romero, que tiene 38 años de ser San Romero de América. Javier y yo tuvimos la oportunidad de conocerlo. Sí, Y Javier tuvo además la oportunidad de estar en El Salvador en los sepelios. en el sepelio. Sí. Le tomó 25 años, sí, pasar desde siervo de Dios hasta santo, pues la causa la presentaron en Pero que 93, acuérdate que si no me equivoco. la causa estuvo engavetada, porque además fue torpedeada por lo más oscuro del Vaticano y también torpedeada por diplomáticos salvadoreños, embajadores salvadoreños en el Vaticano. Es decir, era que te nombren santo al que mandaste a matar, pues es como una cachetada, ¿verdad? Entonces estuvo ahí y no sé si fue Benedicto XVI el que quiso sí. destrabarla y no pudo, entonces la destraba Francisco al final. pero sí, no fue porque el tiempo, no, fue porque hubo una intención de engavetarla y de no soltarla, pues por todo lo que representaba, pues no fue una cosa casual ni nada, pues simple y sencillamente no se quiso hacer, se engavetó. Ahora, quien comienza realmente la causa de la santidad de Monseñor Romero, el ya fallecido Monseñor Arturo Rivera y Dama. Él es el que realmente la comienza. Después el padre Delgado era el operativo y el que la lleva a la conclusión final, que ahora es el canciller del arzobispado de San Salvador. Y el cardenal Gregorio Rosa Chávez también, que era el otro gran... O sea, eran Rosa Chávez, Rivera y Dama, eran los dos obispos auxiliares de Monseñor Romero, pues. Pero yo creo que la religiosidad popular en este caso fue la que obliga al Vaticano a reconocer una realidad que ya era considerado santo por los salvadoreños y más allá del Salvador, porque yo creo que aquí en Nicaragua hay gente que es devota de Monseñor Romero, también en Honduras y en Guatemala, o sea, más allá del Salvador, pues, o sea, Monseñor Romero tiene una trascendencia muy grande, pues los católicos, los religiosos en general le llaman profeta, ¿no? De su tiempo, pues, pero realmente, o sea, el ejemplo de Monseñor Romero es impresionante, pues. Yo siempre recuerdo el libro de la María López Vigil, que lo hemos hablado aquí en otras oportunidades, Piezas para un retrato, se los recomiendo. ¿Quieren saber de Monseñor Romero? Lean ese libro, Piezas para un retrato. O sea, ahí sabes desde sus inicios, desde Cipote, y además no es que la María se puso a escribir, sino que lo que hace es testimonio de la gente que lo conoció desde ese momento hasta el final de su vida, pues, hasta que lo asesina Roberto Dawes mediante un francotirador, pues. Lamentablemente, aunque no te guste, Javier, discúlpame. Yo vine calmado. Yo sé que no le gusta. Pasa a ser como la historia oficial, pues hay una historia oficial, entonces el bueno, el noble, y no es así. Pues a mí me gustó mucho lo que dijo en El Salvador José María Tojeira, ¿verdad? El rector de la UCA. Sí, el rector de la UCA. Estuvo genial, porque además él dijo lo que efectivamente representa Romero, es decir, quién fue, quién lo mandó a matar, porque dice, bueno, pues ya es santo, pero aquí hay un tema que no se ha resuelto, el tema de la justicia. O sea, los que mandaron a asesinar a Romero, no solo la oligarquía salvadoreña, el ejército salvadoreño, sino que los gringos que estuvieron detrás también del asesinato de Romero. Lo dijo muy claramente, siempre ha sido así él, ¿verdad? Pero que es la parte que me parece que
que puede quedar ahí en la sombra, pues, y es una historia oficial de la Iglesia Católica, un santo. Castrando su Sí. legado, su pensamiento. Que yo creo que eso... Ayer él lo dejó, ayer él lo dejó clarísimo. A mí me gustó mucho lo que dijo. Y el viernes, Tojeira. un alcalde de Arena destruyó la estatua a Monseñor Romero en su municipio, no me acuerdo el pueblo, ahí cerca de San Salvador. O sea, el viernes. Sí, lo mandaron a inmediatamente asesinar, salió sí. a un comunicado explicando que no era que se había mutilado la estatua, sino que se estaba haciendo un remozamiento del parquecito donde está la estatua y para tenerlo listo para este domingo, para el anuncio de la canonización. Ahora, ¿no? hay una cosa, yo he estado viendo imágenes del entierro en catedral. Esas cosas son terribles. Vos que estuviste ahí, es una Impresionante, sí. masacre. te digo- Para empezar, una historia que seguramente Javier va a completar, está una conferencia de prensa de la Junta Militar y dice, sabemos que hay un grupo de nicaragüenses aquí, comunistas, Vos estabas ahí. Sí, y le contestó Javier. estaba No sabía esa Gomito haciendo cámara, ese es el que había ido por él y otros periodistas, pero un pequeño grupo. Gomito estaba. Sí, Gomito. Gomito, que es mi camarógrafo Su en camarógrafo, Adelante exactamente. Nicaragua, sí. Una vez él me ayudó a reconstruir eso porque hice con Gomito y la tengo guardada una entrevista sobre su experiencia, porque después se nos olvidan las cosas, sobre todo cuando ya empiezan a peinar canas rubias, como las de nuestro compañero. Él me ayudó a reconstruir esos momentos y realmente la película que yo tenía grabada no era mentira, pues no era un fruto de la imaginación. Y efectivamente ese suceso pasó y ¿Y qué contestaste? según Gomito, porque yo no me acuerdo haberlo dicho, ¿no? Que efectivamente dijimos que éramos periodistas y que habíamos llegado de Nicaragua y que trabajábamos para estos medios. Al par de horas después tenía una llamada, regrésense de inmediato. Nos habían llamado directamente para que nos evacuaran a todos los periodistas, porque fue una amenaza directa al grupo que estaba ahí de periodistas comunistas que habían llegado de Nicaragua. Pero no estuviste en catedral. Claro que sí, Sí. en el entierro. La matanza. Eso De la es masacre, terrible. Recordemos que esa matanza fue así. El entierro prácticamente había culminado, ¿no? Y había ingresado Era, Sí. a ver, a catedral. a Monseñor Romero lo matan lunes 24 de Sí. marzo de 1980. No, lunes lo mataron. Sí. Ajá. Lo matan lunes 24 de marzo de 1980 y lo entierran el domingo Sí, siguiente, así es. que sería El 30 de marzo. 30 de marzo. sí. Domingo 30. Entonces, prácticamente ha terminado el sepelio cuando los francotiradores que estaban ubicados en el Palacio Nacional y en los otros edificios, que esto es antes del terremoto que destruyó el centro, Sí. habían otros edificios altos alrededor de la plaza. ¿Cómo que se llama la plaza? Me voy a acordar. Una plaza que está en pendiente, además. En la plaza Sí, central, pues. sí. Entonces comienzan a disparar como que si fueran conejos. La mayor parte de los que estaban eran campesinos, Sí. la mayor parte, y la matanza es espantosa. Yo tengo grabadas aquí las imágenes de cadáveres esparcidos no solo en la plaza y en el atrio catedral, sino también en las calles aledañas. Esa es la imagen que yo tengo en mi jupa, pues, pero Fíjate que eso de los campesinos que vos decís es cierto y me recuerda esas imágenes de ver a señores de sombrero con todo el aspecto campesino, igual aquí, ¿no? Como que no tenían idea de lo que estaba ocurriendo, caminaban sobre el parque mientras había gente tirada en el piso, otros heridos, gritos por todos lados, pero alguna gente andaba como en shock, ¿no? Como que, ¿qué es esto? Pues, y caminaban y sus sombreros, eso sí lo recuerdo muy bien, los sombreros. No, fue una experiencia terrible, pues, y ahí se definió claramente cuál iba a ser el rumbo del legado de Monseñor Romero, ¿no? por eso es que yo digo que la gente lo hizo primero santo antes que la iglesia. Sí. Y recordemos que Juan Pablo II no le creía a Monseñor Romero, esa es la verdad, y lo trató mal, y eso en el libro de Sí. María López está muy narrado
pormenorizadamente cómo fue lo que ocurrió. Y no le creían. Y Juan Pablo II minimizó su asesinato y demás. Durante todo su papado, Monseñor Romero prácticamente no existía. Los sectores más conservadores, recordemos que además Monseñor Romero proviene del ala más conservadora de la Iglesia Católica, el Opus Dei. Él era el representante del Opus Dei y por eso lo eligen arzobispo de San Salvador, con la venia de la dictadura salvadoreña y de la oligarquía salvadoreña. Y es cuando asesinan a Rutilio Grande, su gran amigo jesuita, es cuando él empieza el giro. Ese es el punto de quiebre, sí. Sí. El asesinato de Rutilio Grande. Pero más que el punto de quiebre, me parece que es como la La gota Plaza que Gerardo colma el Barrio. vaso. Plaza Gerardo Barrio. Ajá. Es la gota, el asesinato de Rutilio Grande es la gota que colma el vaso, porque él ya viene recibiendo denuncias y ya viene escuchando las denuncias. Sí, pero no Y- se ha y- pronunciado. Y no se por eso te Pero digo. fue pues, hasta ese momento. A partir de ahí, sí. No es gota que derrama, no, a partir de ahí. Incluso él había sido interpelado por las comunidades eclesiales de base, lo trataban duro y él se reserraba y estaba la lucha durísima pues, en El Salvador antes del golpe de Estado, porque fue en el 79. Justamente el 15 de octubre del 79 es el Oh, golpe de yo Estado. sabía que Sí. me faltaba. 15 de octubre del sabía, 79 es el golpe de Estado. Así Sí. es. Que se instala una junta de 5 Ujú. miembros, estaba Sí. el coronel Majano, ¿cómo era que se llamaba Majano? Que ya murió, Abdul Gutiérrez, estaba Ávalo, era el tercero estaba Dada, el mayor, que Sí. Héctor Dada, Iriesi, y el quinto no me acuerdo, pues eran 2 militares y 3 civiles, que después se recompone en noviembre, y hay un golpe interno, pues quedan 3. Me tuve la oportunidad de entrevistar a los 5. Porque yo estuve en El Salvador, coincidimos con Javier algunas veces, y yo logré entrevistar a Monseñor Romero una semana antes de que lo maten. O sea, lo matan el 24, yo el 16 de marzo, domingo 16 de marzo, yo lo entrevisto. Ahí en Catedral, sentado, yo no sé si, yo no he vuelto a ir a la Catedral. ¿Cómo no? Sí fui, pero no me acuerdo. Habían como una especie como de banca en uña, en anillo, pero de concreto, sí, muy cerca de la sacristía. Ahí recibía a los periodistas, él. Ahí lo entrevisté, como unos 15 minutos, o sea, en un cassette que yo lo guardaba como reliquia, pero con el tiempo, vos sabes, el calor que hizo que la cinta Señora. se pegara y se perdió la entrevista. Por eso ahora estoy digitalizando muchas, porque tengo cantidad de cassette de grabadora. Cuando puedo, extraigo de ahí y me he encontrado cosas también de otras épocas. De que hay cosas, aquí en la radio tenemos todas las homilías de Monseñor Romero. Compramos la colección completa, son 9 CD y aquí están todas. Y una cosa que le he contado otras veces en el programa, pero una cosa que a mí me impresionaba era, uno se iba caminando del Hotel Roosevelt, creo que era, en la Alameda, que era el hotel de los periodistas. Ahí conocí a Margarita Guillermo Prieto, ¿te acordás? Alma Guillermo Prieto. Sí. Que era Mexicana. seudónimo, después supimos que era seudónimo, pero bueno, por otras razones. Periodista mexicana. Y entonces... Ahora es una celebridad. Ajá. Y nos íbamos caminando desde ahí hasta Catedral, son como unas 15, 20 cuadras. Yo no tenía necesidad, y uno siempre daba su radio. En aquella época era el radio, hermano. Pero yo no tenía necesidad de encenderlo. Porque en la calle, todo el mundo, todas las casas tenían encendida la homilía de Monseñor Romero, la transmisión de la iglesia, de la misa, de Catedral, que esa emisora fue volada varias veces, como el periódico que tenía la Iglesia Católica también, el Independiente creo, no me acuerdo el nombre ahorita, tenía un periódico que también había sido quemado, porque Monseñor Romero era un amante de los medios de comunicación. Él impulsó la radio y él impulsó ese diario. Personalmente se ocupaba de esas dos cosas, pues, y también del Centro de Derechos Humanos, que es del arzobispado, sí. que él también es el que lo impulsa, ¿no? Él lo impulsó y lo convirtió en un instrumento muy eficaz para la denuncia y para rescatar gente de las cárceles o rescatar gente que andaba siendo perseguida. No, se puede hablar horas del trabajo de Eloy Santos, ¿no?
Justamente yo estuve hablando con el embajador, el actual embajador de El Salvador aquí en Nicaragua, el doctor Carlos Asensio, y él en esa época era estudiante universitario y dice que varias veces recurrió ante Monseñor Romero y ante la oficina que él había abierto ahí en el arzobispado para rescatar compañeros estudiantes que habían sido detenidos. Por eso es que hay que, o sea, eso es Romero, no es el santo bonachón pues, que estaba al lado de los pobres, no, hay una historia y si vos querés hasta una conversión, si le podemos llamar de esa manera, es decir, es una figura importantísima. Ahora, que hay que conocerla. Lo más esperado en El Salvador en la semana era la homilía de Monseñor, tanto desde el punto de vista teológico como desde el punto de vista político, porque él se encargaba de reportar los crímenes de la semana. Como no había medios que lo reportaran, él lo decía. En la comunidad tal, en la parroquia, en el cantón tal, asesinaron a la familia tal, daba los nombres de todo el mundo. Está desaparecido los fulanos, o sea, era impresionante porque todo el mundo le daba a él la cartita, ¿no? Por un pedacito de papel donde le informaban lo que había pasado en la comunidad tal, y él tenía la valentía, porque hay que tener cojones para hacerlo, ¿verdad? De decirlo, me asesinaron, y comenzaba boom, 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 boom. O sea, estás hablando de un clima militar, un poder total que tenía la dictadura en El Salvador, y ese hombre tenía los cojones de decirlo, pues, y de denunciarlo, y una valentía excepcional, pues. Sí. Hasta el último día de su vida. Y ya en enero del 80 él está claro de que lo van a matar. Sí. Y habla con la persona que lo acompaña y le dice, mira, vos ya no me vas a acompañar porque no te voy a poner a vos en riesgo. Porque él está claro justamente, y en eso reside la valentía, él está claro de que lo que está haciendo le cuesta la vida, o le va a costar la vida eventualmente. Y su famosa frase, ¿no? Paren la represión, en el nombre de Dios. ¿Cómo es que dice? Sí, Les suplico, les ruego. sí, pero a una ley A una orden de matar, creo que es que dice. prevalece el El mandamiento. mandamiento de Dios, no matarás. No matarás. En nombre de Dios les suplico, les ordeno, cese la represión. Una exclamación puchica, ¿no? Vibrante, una cosa. Yo estuve en esa homilía, por eso lo digo. Impresionante fue. En homilía, esa es la del 23. No, Esa es el 16. esa es la del 16. Sí. Como te digo, se puede decir muchas cosas más, ¿verdad? Vaya, pues. 5:46 minutos en la mañana, 2:46 minutos en la tarde. Aterrizamos en Nicaragua, Javier. Sí, hemos estado en Nicaragua todo el tiempo, ¿verdad? Pasa que a veces hay que entender que este es un programa semanal en la que procuramos aprovechar el tiempo para hablar de otros temas, no solo de Nicaragua. Que Nicaragua es lo más importante, siempre lo ha sido, ¿verdad? Pero realmente estamos viviendo de nuevo tiempo turbio, incertidumbre. Lo que ocurrió ayer en el Camino de Oriente se pudo haber perfectamente evitado, ¿verdad? Pero eso solo te confirma lo que nosotros ya hemos visto, pues. Un país que realmente está en manos de un poder omnímodo que no respeta nada, pues ni siquiera la Constitución. Pero Javier, ¿qué le cuesta a la oposición solicitar el permiso para manifestarse? ¿Qué cuesta hacerlo? Mira, la discusión acerca de derechos, de leyes, de la Constitución, todo esto está superado. Si el gobierno... Pero si vos lo estás diciendo, por eso te lo digo. Mira, la policía no puede... No, yo no mencioné el tema porque yo sé que sobran cero, pues que la policía venga a decir, pidan permiso para poder ir, ¿no? ¿Y por qué no? Porque la policía es la que más ha violado los derechos humanos de las personas en los últimos 5 meses. Entonces no puede estar hablando de leyes, no tiene ninguna autoridad. Pero hombre, Mira, si estás en el marco legal, si vos estás diciendo, nos estamos preparando para ir a unas elecciones, no sé cuánto y no sé qué, ese es marco legal
del país. Bueno, sometétele. Pero si no existe. Y- Lo pisotearon hace rato. A ver, decime vos qué delito cometieron ayer las personas que estaban en Camino de Oriente. ¿Alguien me puede decir que cometieron un delito? Como iban a marchar Iban. y Exacto. no estaba autorizado. Y iban a marchar por un grupo de personas que iba rumbo a algún lugar, se quedó en Camino de Oriente porque desde hace semanas está tomada la rotonda Jim Paul Jenny, y ahí llega la policía y los captura por un delito que iban a cometer. Delito, entre comillas. A ver, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Una policía que detiene personas sin orden judicial, que las detiene en horas de la madrugada, que los apalea, que los acusa de terrorismo, y la presidenta de la corte tiene que salir a decir, no estamos juzgando a nadie por terrorismo porque no aplica ese delito. Y la policía insiste en seguir haciendo las cosas. Como te digo, este es un país que está al margen de la ley. ¿Por qué? Porque Pero- no pero si la existe, ley- la han pisoteado tanto y la pisotean todos los días que sencillamente no existe. Pero eso es una opinión política, Javier. Pues claro. Por eso, pues es tu opinión política, pero yo te puedo decir, o sea, aquí tenés un marco legal. Si hay ese marco legal, si te gusta o no te gusta, cambiarlo. ¿Cómo lo vas a cambiar? Por la vía de elecciones. Y la vía de elecciones, ¿cómo se van a hacer? Se van a hacer en ese marco político, reformado o no, pero se van a hacer en ese marco político. Entonces, Ayer estaba esa discusión sobre pedir permiso a las marchas y alguien citó el artículo 30 de la Constitución. ¿qué Y- dice? Y para evitar justamente de no equivocarme, porque a veces hay una palabra o una frase adicional que te condiciona, el artículo 30 dice estrictamente: los nicaragüenses tienen derecho a expresar libremente su pensamiento en público o en privado, individual o colectivamente, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Ahí termina el artículo 30. No dice la ley regulará la El materia. artículo 54 de la misma Constitución que está citando, No dice la ley regulará la materia o estará sujeto a Javier. administración. Por eso, o sea, pero el 54, que es de la Constitución que vos estás citando, dice: se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley. Y la ley de la policía lo establece. ¿Verdad? En el artículo, ya te voy a decir, el artículo de la ley, ninguna ley puede estar encima de organización la y competencia. Constitución, No, hombre. pero es que la Constitución manda que la ley regula la pero manifestación. de- Entonces se hace una ley, en la ley de la policía aparece en el capítulo 1, funciones de la policía, artículo 7, inciso 1, acápite P, ahí lo dice textualmente: otorgar permisos policiales y autorizaciones para la celebración de eventos o actividades especiales que afecten la libre circulación de las personas y vehículos o que puedan alterar la normal convivencia de la población, estableciendo horarios, áreas, rutas, medidas y regulaciones especiales previo cumplimiento de los requisitos que establezcan las normativas. Ahí está, Bueno, eso es lo que dice la ley. que regula el derecho constitucional. Pero ¿bajo qué régimen? ¿Un régimen de derecho? ¿Un régimen de libertades? Por eso vos citaste Que no la tenemos. Constitución, Que yo no te la tenemos. cito. No, yo no. Tenía el artículo porque ayer había una discusión sobre eso y yo quería estar claro, pero venir a alegar constitucionalismo, institucionalidad, es ridículo para este gobierno, ¿no? Totalmente ridículo. Pues. Si está haciendo las cosas como Monseñor Romero le gritaría aquí, que paren la represión. Pero de nuevo, básicamente, a mí me parece que también hay otras formas de protesta social que deberían ser incorporadas, ¿verdad? Porque tampoco son originales y han ocurrido. No solo las marchas hay que aferrarse a ellas, hay que diversificar las líneas de protesta. Por ejemplo, la campaña de los presos políticos aquí fue en los años 70, finales de los 70, fue una cosa impresionante. Haría falta una campaña de presos políticos, una campaña de solidaridad con las víctimas de los crímenes cometidos. Pues, a mí me parece que los organizadores de la nueva UNAV, que ahora está en el foco del debate, tienen que diversificar no solo las protestas en las calles, pues, en donde yo creo que ya quedó demostrado cuál es el peso que tienen
los que demandan una Nicaragua distinta, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, viendo a Marlene Shaw, posiblemente estos muchachos que están rotondeando ahora no tienen idea quién es Marlene Shaw, una colega, fundadora del Frente Urbano de 1968, del Frente Sandinista. Pero hace tiempo renunció al frente la Bueno, madre. Hace muchos años. Es una sandinista. Pero hace que muchos nadie años renunció al frente. es una militante sandinista a la que al que nadie le puede tirar una mancha en la camisa, pues menos estos rotonderos de ahora, ¿verdad? Entonces, cuando yo la vi en el mensaje, creo que lo compartimos un poco ayer. La pregunta es, ¿por qué está la Marlene Shaw protestando y llamando a los policías a desobedecer una orden y a que no reprimieran al pueblo? Al Creo pueblo, que eso, a ellos. Eso no que es el dijo pueblo, mucho. Javier. No sé, son parte del pueblo, pero mira que es el pueblo. Para no reprimir al pueblo, lo están reprimiendo por todos lados, Chele, es a nivel nacional. Entonces, realmente, cuando ves a los hijos de los sandinistas que pelearon en los años 70, que pelearon en los 80, ahí siendo arrestados por la policía y protestando, vos tenés que preguntarte por qué. Es decir, ¿por qué llegaron a ese punto? Tamara, la hija de Irving Dávila, estaba ayer, ya fallecido, ¿no? Hace algunos Y su tiempito. mamá también, la Sadie. Y estaban ahí también. Y ves vos quiénes son. Está una sobrina de un general retirado, se me acaba de ir el médico general retirado. Estaba su hija, está presa, con el marido también. Un muchacho con unas grandes credenciales culturales en los Estados Unidos, académicas. Ese es el piloto. El piloto. Que es norteamericano. No, Sí. Perdón, el piloto no. El piloto es tico y la mujer es norteamericana. Entonces, cuando ¿Qué anda vos- haciendo un tico y un norteamericana en una son manifestación? nicas, son nicas. Javier. Son nicas. Es tico Son y es nicas. norteamericana. Bueno, Así se presentaron allí. son nicas, pero en fin, lo que yo te decía, cuando ves vos a los hijos de todos estos sandinistas que estaban metidos ahí, don José Dolores Blandino, pues, Lolo Blandino. Lolo Blandino, y entonces hay que preguntarnos qué es lo que sigue pasando. Y obviamente aquí hay una generación distinta que lo que está reclamando es un cambio del rumbo hacia donde vamos que solamente nos lleva hacia una dictadura. Por eso hablar de respeto constitucional, de respeto de las leyes, de marco de derechos, es sobrancero en estas circunstancias, pues, cuando tenés un régimen que no respeta nada de eso. Bueno, que hablen estos dos porque no lo veamos nosotros hablando. ¿Eh? Mira, Teresa. Mira, bueno, no somos el único país que tiene normas en relación a las movilizaciones. Vamos a hablar de un montón de países, pues. Tengo algunos ejemplos ahí, pero bueno. Y además ya habíamos como hablado de esto y no discutido, hablado sobre este tema. O sea que había que establecer distancia de gente que provoque actos violentos, que tenés que responsabilizar, quien se tiene que responsabilizar de las marchas, de las movilizaciones y de los daños que se puedan provocar. Es decir, eso es aquí en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Y hay varias ciudades que podría mencionarla. Entonces yo creo que sí, pues que los organizadores de las marchas tienen que asumir también responsabilidades. Te guste o no te guste, nos guste o no nos guste, es porque está ahí, porque es la ley. No podemos estar en una ley de la selva, es decir, que cada quien haga lo que le da la gana. Yo creo que eso no puede funcionar así. Lo que a mí me parece desproporcionado, o sea, lo de ayer fue desproporcionado, como me lo pongan, fue desproporcionado. Pues habían, qué sé yo, unas 50 personas, 60 personas, ¿verdad? Y le tiraba de todo. O sea, a mí me parece que eso eso yo no lo admito. Pues a mí no me parece totalmente desproporcionado y esas cosas no deberían suceder. Es decir, tienen que cumplir con la ley, está llamando a una movilización. Si existe la UNAC, yo no sé ni cómo se llama, Con B. la UNAC, UNAP. ¿verdad? Esa cosa. ¿Verdad? Si existe, tienen que asumir también responsabilidades. Si ellos han
asumido el liderazgo de la oposición en este país, asuman responsabilidades, échense los atutos, den la cara y digan, vamos a marchar y estamos cumpliendo con la ley y tienen que hacerlo. Hay un montón de figuras ahí. Tienen que hacerlo. Pero volviendo a lo que pasó ahí, te digo, a mí me parece que fue de lo más... O sea, no tenía sentido, aparecieron unos motorizados golpeando gente, tenés a la policía, no sé cuántos policías para un grupo de gente, y a mí sinceramente me dolió mucho ver lo de la Tamara, porque conocí a su madre. O sea, la Seidy Rivas es una mujer muy querida y muy respetada en Matagalpa. Su hermano Bonnie, una familia luchadora, antisomocista y demás, no me gusta. Esa es la verdad, yo no me voy a quedar callada con eso. Y la Tamara no debería estar presa. La Tamara no debería estar presa, no es organizadora de la marcha, estaba ahí en el punto. Y otro caso que a mí me tiene incómoda, que lo deberían de revisar, es lo de un doctor que se llama Francisco Raúl Ortega. Francisco Raúl Ortega fue médico del BLIS Santos López. Y este joven en su momento, él perdió una pierna en la Danto 88. Estamos hablando de cosas, ¿verdad? No cualquier trompudo estuvo en la Danto 88. ¿Y cómo la pierde? Rescatando a otro chavalo del servicio militar que había también perdido una pierna. Lo saca y cae en una mina, pierde una pierna. Ese muchacho fue condecorado por el ejército. Es un héroe. Nosotros aquí sentimos un profundo orgullo por Brian Wilson. Lo respeto, lo hizo, no era un ciudadano de este país, pero bueno, sus piernas quedaron ahí debajo de un tren en los Estados Unidos. Pero eso también es un héroe. Fue condecorado por el ejército y no se le puede tratar de esa manera. Como me lo pongan, como me lo digan, a mí no me va a convencer, me va a cortar la cabeza, pero yo voy a decir lo mismo que estoy diciendo ahorita. O sea, no puede ser. O sea, ese muchacho estuvo en el servicio militar, estuvo en el BLIS Santos López, estuvo en la ANT 88, de que todo el mundo se siente orgulloso de la ANT 88, pero esa ANT 88 tiene nombre, tiene rostro, y él es uno de esos rostros, condecorado como héroe por el ejército. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, eso a mí, te digo sinceramente, me tiene molesta. Para mí eso fue de lo más desproporcionado. No estás hablando de un montón de gente, estás hablando de 30, 40 personas, le metes la caballería, eso no puede ser. No le quites responsabilidad a esa organización, que no sé ni cómo se llama, porque tienen que cumplir con la ley, no pueden estar al margen de la ley, porque si no tenés que asumir las consecuencias, tienen que cumplirla. Pero estas cosas que vi ayer, yo te digo, a mí me tiene molesta, me tiene incómoda, pues. Y sobre todo en el caso de Tamara, de la Marlene le tengo mucho cariño, independientemente de que esté o no esté en el frente, tiene una historia también. Todos tenemos. ¿Sí? Es sandinista, aunque no esté en el frente. Sí, como muchos, ¿verdad? Y en el caso del doctor, que, puchica, pues, este es un hombre que fue condecorado como héroe. O sea, un acto heroico de rescatar a su compañero, perder una piedra, y ahí estaba. Perder una pierna, perdón. Y ahí está el testimonio, incluso en la ANT 88, uno de los que sale ahí en la cama, no sé si en qué hospital. Entonces, esas cosas no se puede hacer así, pues. Pero es que a mí me parece que no necesariamente tenés que ser la China Show, no necesariamente tenés que ser el doctor Ortega, no necesariamente tenés que ser alguien. Hombre, pero sí, lo cierto es que aquí, en principio, todos tenemos derechos iguales. Todos, absolutamente todos en este país tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Yo estoy en desacuerdo con eso que ocurrió ayer. Me parece no solamente desacertado, es decir, un lujo de violencia por gusto,
por gusto. Porque, ok, pues se van a manifestar. Que no se estaban manifestando todavía, se estaban reuniendo para manifestarse. ¿Ah? Se van a manifestar y la manifestación es ilegal. Que disuelvan la manifestación si la van a disolver, pues. Pero empezar a agarrar gente y llevársela presa porque va a protestar, porque va a manifestar su inconformidad con el gobierno, con la situación. A mí me parece que eso no está contribuyendo absolutamente en nada para este país. Todo lo contrario. Me parece muy desacertado esa actuación, ese tener que detener gente, ese ir a detener gente. ¿Qué está haciendo el gobierno? A mí me parece que lo que está creando son mártires. Dándole la razón a quienes están protestando. Porque están protestando justamente, creo que la marcha era por la libertad. Me parece, creo que algo así era el lema. ¿Ah? Y el gobierno viene y justamente detiene a esta gente. Por gusto. Porque me parece que es por gusto. De alguna manera a mí me parece que es por gusto. Porque lo cierto es que no sé si esta gente agarró y apedreó a la policía, agarroteó a la policía para que la policía reaccionara de esa manera. No vi pues. Que ¿cómo es que se llama? Te negás a ser detenido. Es un derecho también. Te negás a ser detenido. Pero sí que no estás haciendo absolutamente... Si le discutís a un policía que te va a poner una multa de tránsito, no sé, me parece desacertado. Me parece decisiones desacertadas que no contribuyen. Bueno, creo que Monseñor Oscar Arnulfo Romero, hoy santo, está haciendo un milagro con nosotros aquí hoy. Y no lo digo como broma. Yo coincido, extraño decirlo, coincido con todos ustedes, pero si el Frente no entiende que la división del sandinismo hoy es más amplia que la del 94, pues en la que vos podías decir que fue un grupo de sandinistas lo que se salió, que nunca lograron resolver esa división interna, pero que ahora te preguntás, miles de muchachos que andan en las manifestaciones o han andado o están presos, crecieron en hogares sandinistas. Tal vez no incorporados con una militancia, pero se criaron en hogares sandinistas. Y hijos o nietos de sandinistas, que ellos tienen algo que decir sobre el sandinismo y tienen algo que decir sobre el país, y que lo están haciendo de una manera diferente, porque tampoco pueden decir que andaban armados o que eran un peligro para la seguridad del país, cosas así. Sí, si el Frente no entiende en este momento el desafío político interno dentro de la corriente, dentro del mundo sandinista, y la respuesta sigue siendo priorizar lo policial, la represión encima de esto, simple y sencillamente lo que va a hacer es seguir creando mártires, seguir creando odiosidades, ¿verdad? Y seguir echándose encima pues más la responsabilidad de un momento histórico en el que la sangre corrió y sigue corriendo, ¿no? La paradoja de esto, Javier, es que efectivamente hay un segmento, un sector de los manifestantes que proviene de hogares de sandinistas. Esto es cierto. La paradoja es que algunos de esos torturaron y asesinaron sandinistas en los tranques. Como por ejemplo el coronel de Jinotepe, no me acuerdo el nombre, Maldonado, por ejemplo. O sea, provienen del frente, fueron dirigentes territoriales del frente y secuestraron, torturaron y asesinaron sandinistas, por sandinistas. Y hay bastantes testimonios de eso. O sea, aquí estamos hablando por eso de un problema, coincido con vos en esto, hay un problema profundo, cuyas dimensiones aún no sabemos discernir.
por decirlo de una forma, pues. Y por lo tanto hay que discernirlo, hay que además externarlo, porque no basta asumir, pues hay que discutirlo y hay que sacar conclusiones. Me parece que esta es una discusión pendiente de la sociedad, que tiene que ver con lo que hablábamos el lunes pasado, lo del odio, y el antepasado. O sea, ¿de dónde sale ese alimento de odio en este segmento de sandinistas resentidos, por decirlo de alguna manera, pues, como Maldonado, como Brenes? ¿Y por qué tanto odio que lo lleva a matar? A mí eso me resulta paradójico, sangriento, pues, una paradoja sangrienta. Y creo que nos toca a todos. O sea, esta no es una reflexión unilateral de un segmento de la sociedad, de todos. Como también el odio que está partiendo la sociedad, también es una reflexión de todo. Yo aquí podría contar otras muchas cosas que han estado ocurriendo que ilustran lo del odio, y de una parte de la sociedad contra la otra. Y creo que esto nos puede llevar a cosas más terribles, pues. A mí me parece que si vos querés reconciliar, primero tenés que evacuar las razones de tu odio y expresarte. Con los procedimientos, por ejemplo, que hacen los Alcohólicos Anónimos, ¿no? Testimonios, y ahí discuten y intercambian y no sé cuánto. Ese estilo, yo no estoy diciendo que apliquemos esto o lo otro, estoy diciendo que la única forma para poder reconciliarte es que digas todo lo que sentís, que se lo digas en la cara a quien sea que hay que decírselo, ¿no? Y empezar por el desahogo, ¿no? Pero si no lo hacemos, y creo que no lo estamos haciendo, vamos a ir alimentando cada quien la rabia, el rencor, atrincherado en sus respectivas banderas ideológicas, y lo que vamos a tener es un reviente mucho peor que el que hemos vivido, pues. Mientras vos estabas recordando las anécdotas de lo que pasó el día de la masacre en El Salvador, como señor Rivera, alguna gente hizo referencia comparándolo con los francotiradores que mataron gente en Managua y en otros lugares. Realmente es terrible recordar todas estas experiencias que no han sido nuevas, pues en cada situación que hemos tenido han habido crímenes atroces, lo cual te refleja además el rencor profundo que hay en algunas personas y en algunos grupos, y que yo coincido con vos en que esto puede llevar a situaciones peores, pero mientras no haya democracia interna en el frente y todo sea impuesto, las cosas nunca van a llegar a un buen puerto seguro, porque efectivamente lo primero que tiene que hacer el frente es escuchar a su gente, los que están adentro, los que todavía andan, los que todavía son fieles al Frente Sandinista, escuchar a los que están afuera, y a partir de ahí, como decís vos, pues refiriéndote a Alcohólicos Anónimos, reconocer que han cometido errores, pero se niegan a reconocerlo. Más bien se victimizan y se bañan de decir de que son víctimas de un golpe de Estado. Pues si las razones están aquí adentro. De la sociedad en general. Esto no solo compete al frente. No, yo estoy de acuerdo, pero comencé refiriéndome al tema del frente. Obviamente, el resto de la sociedad tiene que hacer un acto de contrición también, pero no antes de que... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, pues esa danza mortal que hubo alrededor del cadáver del hijo de Amada Pineda, de Amada Pineda. O sea, eso es una cosa espantosa. ¿Qué nos llevó a eso? Y esos no eran ni sandinistas ni no sandinistas, eran delincuentes de la vecindad, pues, que danzan alrededor de un cadáver que se está quemando, hermano. O el cura de Masaya avisando y dando instrucciones de cómo desaparecer un cadáver ahí en Masaya, en el tranque de Mebasa, el cadáver del policía. Bueno, vamos a comenzar con este programa entonces, a hacernos un poco la reflexión y sobre lo que nosotros hemos estado haciendo en estas cosas, pero yo no estaría tan cerrado como William en alguna de sus conclusiones. Me parece que hay que hacer un análisis más profundo. Esto nace en el seno del sandinismo y luego se expande a la sociedad, ¿verdad? Porque aunque los intentos de grupos políticos no sandinistas
han intentado justamente levantar, no lo lograron sino hasta que los hijos y los nietos de los sandinistas se tomaron las calles y empezaron lo que ya sabemos el 18 de abril. Es decir, este no es un problema interno del sandinismo, es un problema de la sociedad, yo estoy de acuerdo, pero los que realmente salieron a la calle y fueron los que dieron la cara fueron hijos y nietos de sandinistas. Es decir, si no se entiende eso, menos que puedas entender la complejidad de por qué en el campo han ocurrido fenómenos políticos vinculados a esto mucho más violentos, porque han habido más crímenes o tantos crímenes, personas que han sido asesinadas en su finca o camino de su finca, sencillamente porque tal vez en algún momento alguien vestido de azul y blanco llegó y le pidió un vaso de agua y la manera de cobrársela fue matándolo, cosa que todavía ocurre. Pero en el Lóvago también ocurrió con un colaborador histórico del Frente que lograron asesinar a su finca, los del tranque del Lóvago. De nuevo, si nos ponemos a intercambiar cartas, uno tuyo, uno mío, no llegamos a ningún lado. Un paréntesis, quiero ofrecer disculpas a Javier públicas porque el lunes pasado él informó del asesinato de un abogado liberal en Wiwili. Yo le dije de que eso no era del día, sino que había sido viejo, y él resultó que Javier sí tenía razón, había sido la noche anterior, domingo, habían asesinado a ese abogado en Wiwili, Jinotega. Lo digo como rigor, pues. Oscar Arnulfo está haciendo maravillas hoy. No seas mentiroso, que usted lo había dicho. Sí, es cierto. En privado. Un saludo a Humberto Mairena Sánchez en Matagalpa. Tal vez nos dice cómo es posible salir a las 5 de la mañana a caminar y a escuchar este programa en Matagalpa, donde debe estar haciendo un frío espantoso. Pero lo saludo a él y a toda su familia. Bueno, frío espantoso, no sé si frío espantoso. Matagalpa sí. Matagalpa, 5 de la mañana. ¿Cuánto puede estar ahorita Matagalpa? Es decir, porque Matagalpa ha estado caliente. No, pero ya te voy a decir cuánto está Matagalpa. Sigamos, sí. Pero para mientras, esto de mea culpa, no sé qué tan mea culpa, porque me recuerda a la iglesia, ¿no? Buena enseñanza, además. Me recuerda a la iglesia, porque en la iglesia me parece que hay muchos que se dan muchos golpes en el pecho, y dice la canción, pero es muy duro ese cuero. Me parece que no es más que un mea culpa, es una reflexión interna acerca de qué estamos haciendo. Yo he escuchado de uno y de otro lado y me parece una cosa terrible, gravísima. Vamos a denunciar a porque no piensa como yo. Sí. Eso es gravísimo. Sí, así es. Y lo he escuchado de los dos lados. Sí. Vamos a denunciar que vive aquí y que piensa distinto a lo que pienso yo. Eso, y hay que hacer lista. Y hay que hacer lista. Sí, no, a mí me parece que eso es gravísimo. Gravísimo. Las familias se están dividiendo. En este país las familias se están dividiendo por esta causa. Y a mí me parece que no podemos ir por este camino. Es decir, el día de mañana nos vamos a garrotear todos contra todos aquí, pues, porque por X o por Y razón se dé el caso de una persona que prácticamente es inválida, es decir, no puede caminar de la cama a la sala, le cuesta un mundo la caminada, y lo acusaron de ser de los organizadores y de los principales participantes de las marchas azul y blanco en su barrio. Es decir, suponete que fuera así. Y si fuera, pero vamos, es decir, hay un asunto de odio en los corazones, pues, que eso es preocupante. Pero fíjate pero también sí. Yo lo veo más en los barrios, fíjate, que en el seno de la familia. Yo creo que más bien estas cosas han unido a la familia. Aquella familia que hay unas divisiones en la familia. El otro día me llegaron una cantidad de imágenes de carteles de supuestos agitadores, e inmediatamente llegaron carteles de supuestos sandinistas
diciendo estos viven en tal lado y este es su número de cédula. De los dos. Sí, sí. Mira, yo he visto en marcha a familias enteras. Padre, abuelo, mamá, Las marchas papá. sandinistas también. También, pues, pero ponerte, pues yo sí las he visto, pues no he ido a ninguna marcha sandinista. Pero ¿verdad? están las fotos, están las Pero sí, los videos. en las marchas no sandinistas he visto familias enteras. Pues yo te digo, yo creo que ahora hay una causa, una razón, un objetivo que está uniendo familias, donde sí está, que hierve la situación, es en los barrios. No, en no, donde- Javier, En los no, barrios Javier, viven familias. no, Javier. No, me En refiero los a barrios que, viven familias. a que familias denuncian a otras y viceversa. No, estos son, los pleitos dentro de la familia dentro son, de la sí. familia. También, Pero sí, también también los cuando hay, no digo que no. yo por eso hacía una diferencia entre el grupo de manifestantes, con el caso de ayer, el grupo de manifestantes y todo eso, y ese liderazgo que tanto admirás de la UH, no sé qué cosa, ¿verdad? No he dicho eso, ha sido ¿Verdad? crítico. De La la- semana pasada fui el primero en verdad. No, criticarlo. pero tu crítica era por el nombre, no por las personas. Tu crítica era por el nombre, no. pero bueno, yo no voy a discutir Bueno, eso. Hay otro tema sobre Lo que eso. te digo es que esta gente tiene un discurso que son los que han ido a los Estados Unidos, que se han reunido con medio mundo, que han llamado hasta los cascos azules y los cascos verdes a todo el mundo. ¿Verdad? Esta gente tiene un discurso agresivo de o todo o nada. Todavía el viernes estuve viendo gente que decía exactamente lo que ustedes están planteando, ¿verdad? Vamos contra los sapos. Así. Vamos contra los sapos. Y eso significa matar sandinistas, golpear Y sandinistas. esos que invitan a matar no estaban ahí. Esos no estaban, ¿verdad? Salvo, qué sé yo, la Vigil, ¿verdad? Y la ¿cómo se Barahona. llama? La Suyén. Barahona, la Suyén Barahona, que son líderes del MRS, ¿verdad? Pero yo he visto a esta gente, he visto una Violeta Granera desatada. Esa mujer tiene un odio visceral contra el sandinismo desde que nació. Esa mujer odia al sandinismo. Que le mataron ¿verdad? a su papa, recuerden. Claro, en León. porque también su papá, si nos ponemos a eso, su papá fue también responsable de que asesinaran a chavalos sandinistas en León, ¿o no? Mira, ¿O no? Lo que mi punto es que el liderazgo de la oposición, de esa unidad, tiene un discurso violento, agresivo, no contribuye en nada, ¿verdad? Y lo que está pasando es que nos vamos a hundir todos, más de lo que ya estamos. Es decir, es imposible que hablemos de recuperación, es imposible que hablemos de medio levantar cabeza cuando tenés una situación que está ahí, política, que está trabada, que está complicando, y con ese liderazgo, pues, que no va absolutamente a ningún lado. Mira, en medio de todo esto, realmente el gobierno sigue haciendo cosas cuestionables y además sin ninguna necesidad. La semana pasada inventaron un barrio nuevo, ¿verdad? Bismar Martínez, creo que se llama. En un terreno que está entre La Salle y la UNAM. En ese terreno estaban las canchas de fútbol del UNAM. ¿Cómo fue a parar ese terreno en manos de la alcaldía si desde la época de Somoza, que donaron 100 y pico de manzanas para la UNAM, son de la UNAM? A cuenta de que de repente aparece en manos de la alcaldía, además un proyecto en el que te van a cobrar 57 lotes. ¿Acaso la Ramona donó ese terreno a la alcaldía para hacer un barrio nuevo en los terrenos de la UNAM? No tiene ningún derecho, no tiene ninguna autoridad para entregar ningún pedazo de tierra de la UNAM. Y menos para crear un barrio en donde donde dicen los requisitos oficiales, que tenés que llevar cédula de identidad, registro familiar de ingreso, aval político y demostrar consecuencia revolucionaria. O sea, están excluidos la mayoría de este país. En todo caso, a cuenta de que nace un barrio en terreno de la UNAM, sencillamente la rectoría tiene que dar una explicación. ¿Cómo se le ocurre que va a donar un pedazo de tierra? Los en eso? requisitos los inventaste. Javier, No, ahí están. Los requisitos los inventaste. Los requisitos los inventaste. No saqué una cosa que es noticia falsa. Los requisitos haber los vivido en inventaste. Managua. Claro. Pues Dicen los requisitos. Eso lo jalé del 19. Los Haber requisitos vivido los en Managua inventaste. los últimos Pues ya 3 está años. inventando. Carta de solicitud al presidente de la República.
no poseer un terreno o vivienda propia adjudicada por el Estado, negativa de bienes, tarjeta de vacuna del núcleo familiar y fotocopia de boletines de los hijos o de las hijas, fotocopia de la cédula de identidad del protagonista, de quien va a recibirlo, fotocopias de la cédula de identidad o certificado de nacimiento del núcleo familiar, colilla de links o carta salarial, ingreso mensual entre 5.000 y 15.000 córdobas. Puede aplicar de manera mancomunada a la pareja, madre-hijo o padre-hijo. Esos son los requisitos. Bueno, espero equivocarme, ¿verdad? Pero yo te aseguro que no cuando ese barrio ilegal, que además la rectora va a rendir cuentas algún día de por qué regaló ese terreno, ¿verdad? Que no tenía ninguna capacidad para hacerlo. Si el día de mañana aparece que ese es un barrio habitado por jefes antimotines y personas que han estado vinculadas a la represión, pues espero equivocarme. Pero yo te aseguro que ese barrio para eso es. Pero en fin, de nuevo, es un acto ilegal, es un acto innecesario porque se pudo haber hecho en otro lado. La alcaldía tiene cualquier cantidad de terreno y pudo haber resuelto de otra manera el problema. ¿Por qué instalarle a la UNAM un barrio que es para sandinistas y sobre todo para gente que te aseguro que van a ser antimotines o el mismo o discursito policías? que escuché ayer también, Sí, también. del programa de Carlos Fernando diciendo que era barrio de paramilitares, lo mismo venís a repetir. Eso- O sea, eso es una irresponsabilidad. Son terrenitos. Sí, son Esa es una Son 15 irresponsabilidad. por 9. Ajá, no son ni Un siquiera pequeño. lo tradicional, que Bueno. es 10 por 30. Yo sigo centrado en el acto, ¿verdad? ¿Por qué le regalaron a la alcaldía terrenos de Lunán, donde estaban las canchas de fútbol? Bueno, pues, ese es el punto. ¿Vos estudiaste en Lunán? No, No. vos sos UCA. No, Yo soy del UNAM. ¿Y vos sos? ¿Sos UNAM o sos? No, Yo soy UNAM, yo estudio en Lunán también. Y, no, pero conozco el UNAM. Pues, y sí, en sé- esa sé época que dónde está, estudié, Pero soy de la UNAM sí, del 73, 74. ¿En serio? No, yo sí soy del, barbaridad, ¿no? yo sí del 73. Mira, quería abordar otro tema. Mira, me puse a ver un video de Popeye, el segundo de El Marino. Pablo Escobar, Ah, que estuvo preso muchos años, creo que como 25 años estuvo preso en Estados Unidos. Lo que ya que está en libertad condicional, no sé si... el Apante. Manda a Humberto Mairena una foto del Apante. Vea Vos que decís tu adorada Matagalpa, mira cómo Bonita está. se ve en el- No, ella ya no es Matagalpina, ahora es leonesa. No, siempre va a Qué ser gana la tuya de Matagalpina. descalificarme siempre. Soy ciudadana del Rico, mundo. es la iglesia Y San entonces, José. oiga, pues, La iglesia San y ahí José. veo una casa conocida. Este Humberto. narcotraficante hace una exhortativa, hace 2 años, en noviembre de 2016, que pareciera como que fuera premonitoria. Dice: nicaragüenses protesten contra Daniel Ortega, vamos a sacarlo de a poquito, empiecen a protestar, usen las redes sociales, que esos son los nuevos. Un minuto y algo dura. Me llama la atención porque después resulta que hay un vínculo ya comprobado de Maradiaga y su ONG con un narcotraficante que ya mataron en Colombia, que había fundado un ONG que está en Nicaragua, que tenía bajo la fachada de ser centros de rehabilitación de drogadictos, primero en El Realejo y después en Managua. Lo que hacían era traficar con Hay que ser serio. hombre. ¿cómo es? Hay que ser Metanfetamina. serio. Metanfetamina. Esa misma, la droga sintética, Hay que ser que serio. le dicen la hombre. cocaína rosada. ¿Cómo no, hermano? Si ¿Cómo está- vas a citar a Popeye? Porque te- entonces te puedo ¿Te querés que te lo ponga al te aire? puedo citar ¿Te su lo pongo al historia. aire? ¿Te lo pongo al aire? Entonces te puedo citar la historia que cuenta Popeye de los años 80 Por cuando eso, estuvo pero aquí. te lo pongo Con al Pablo aire. Escobar, y con toda la familia de Pablo Escobar. No, yo te lo puedo Inclusive- poner al aire si querés. No lo necesitamos, pero bueno, ponelo como querrás. No, te lo estoy diciendo. Yo, Vos no me crees. yo lo que te digo es que este conoce toda la historia de los años 80. No, si quieres ponerlo, pues, para No, que la no. gente lo... No, como lo decís oiga. que no lo crea. Ahí está. No es Te que va- no te lo va a dar crea, su- es la Lo fuente. tiene en su canal de YouTube. No, pero es 2000 no, lo que me llama la atención es la fecha. Noviembre de 2016. Entonces ya Popeye sabía que venía No, yo no sé. 2 años antes. Te estoy diciendo noviembre de 2016. Bueno, Y lo podés escuchar en su canal de YouTube. No lo inventé yo. Está ahí. entonces te parece que esa es la mejor evidencia de que todo esto Me fue llama- prefabricado en los dije Estados antes, Unidos. Me llama la atención.
O sea, no hubo ninguna explosión de conciencia en este país, pues No. la gente sigue Esa todavía es otra metida en sus cosa. casas. ¿Por qué te sentís chimado? No, Si no lo es que yo dije chimado, fue es que me llama la atención. Eso es todo. Me siento timado cuando oigo ese tipo de ¿Por qué? razonamiento. Porque, Pero puedes por el oírlo. amor de Dios. A ver, pero Popeye. ¿vos crees en coincidencia? Popeye como fuente de que el presidente Y lo- Ortega y es el- víctima y el de un convenio- golpe y y el no convenio de una firmado por- rebelión Y el social. convenio firmado por la IEP. ¿Cómo te digo? Mientras- Oíme, a ver, el convenio, déjame terminar. El Mientras convenio no se firmado, escuchen. terminar. El convenio firmado por la IEP Bueno, mientras y la sigan fundación de ese creyendo, narcotraficante y el convenio firmado con la Universidad de Ciencias Comerciales también. Es casualidad. mientras sigan creyendo ese tipo de cuentos y no lo que realmente pasó, pues Es que vamos esa a es seguir otra así. cosa. Son dos fenómenos diferentes. Mira, la explosión del 18 de abril tiene un origen concreto. Que todos dijimos, esto fue, ¿verdad? Una estupidez política, una agresión contra los que querían manifestarse, tienen el derecho a haberlo hecho, lo dijimos, con lo de la UNI, con lo del Camino Oriente, con lo de León, ¿te acordás? Esa es una cosa. Luego viene el aprovechamiento de eso. Eso ya es diferente. Y a eso sí me estoy refiriendo. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas de ese aprovechamiento. Por eso he sido crítico de la UNAP y por eso UNAP, ¿oíste? UNAP, con B al final. y también he sido Vos no metes crítico. las manos al fuego por Maradiaga, Javier. Yo sigo, no, obviamente. que También que fue muy brother de Alemán en su época. sí, no, nunca fue brother de Alemán. Lo traicionó. No, era liberal, un muchacho liberal. Pero trabajaba en el gobierno, ahí declaraciones Sí, sobre el Mitch. asesor del Ministerio de Defensa. Sí. Sobrino de don Jaime Cuadra, por eso llega, porque lo mete don Jaime Cuadra. Ya se me escapó la idea, pero lo que estoy tratando de decir es que hay que recuperar, es la reflexión que hacían hace un rato ustedes, de que hace falta más análisis, hace falta escucharse más y no justificarse más. No necesita más justificación ni el gobierno para hacer lo que está haciendo, sino que lo que necesitamos es abrirnos finalmente a una discusión nacional, no digo diálogo, una discusión nacional ¿Y la otra en parte, que Javier? nos escuchemos. Y la otra parte Todo. que no escucha. Javier, Todo. un gesto también que debería haber de la oposición es renunciar al patrocinio extranjero de sus actividades políticas y renunciar al financiamiento externo para sus actividades políticas. ¿Vale? Que renuncien, cuando me que digan- renuncien a lo que les dé el Congreso de Estados Unidos, que renuncien a andar cabildeando para que sancionen a Nicaragua, que renuncien. No, yo siempre he sido crítico de eso, pero cuando me digan de dónde está sacando las armas y las bombas para la represión, Del Estado de ¿qué Nicaragua, go- los impuestos qué- de Nicaragua. ¿qué gobierno les está dando esas armas? Pero Javier, Voy a estar pero totalmente Javier, de acuerdo con vos. Pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? El uno es el Estado constituido, el otro es va y le dice al Congreso de Estados Unidos, regalarme reales que quiero ir a joder a Nicaragua. Aquí están, tomán, da. ¿Quién le está dando Y, a bombas ver, lacrimógenas y Pero armas? si ese es el Estado al como tal, gobierno hombre. de Eso, Nicaragua? todos los estados del mundo importan armas para todo tipo de cosas. Es Todos los Venezuela, estados. es Venezuela, porque estamos hablando de una injerencia. Armar para la represión en Nicaragua es un acto injerencista, Francia, España, agresivo el pueblo de Nicaragua. Francia, No, España, México, Colombia, todo Por el eso, mundo financia este tipo de cosas. quiero saber Si ese es un de comercio dónde mundial. están viniendo esas armas, ¿verdad? Yo te pregunto, a ver, ¿vos Para estás de acuerdo en denunciar el a ese cabildeo que gobierno se hace en el Congreso por- norteamericano No. para sancionar a Nicaragua? Siempre dije que- Bueno, por eso no, que yo sigo renuncien, insistiendo. que renuncien a la injerencia externa, ya está. Lo Y que que- nadie más se meta aquí, comiencen los nicaragüenses a decidir. Lo que no se va a poder hacer es que la comunidad internacional se vea comprometida con el pueblo de Nicaragua en estas circunstancias. Ya hay demasiados convenios internacionales, volviendo a las leyes, que establecen la responsabilidad de los estados en no reprimir, en no construir dictaduras, en no violar la Constitución, no agredir al pueblo, etcétera. Eso ya es materia universal. Y El me respeto imagino a que los Costa derechos Rica humanos. va a responder por los crímenes que entonces el Estado de Costa Rica ha cometido contra los manifestantes. Estoy hablando de Nicaragua. ¿Te fijas? En- Entonces lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Entonces, el renunciar o no de un país o de un grupo a pedir ayuda de otro país, yo sí estoy de acuerdo en que los asuntos nacionales debemos resolverlos los nicaragüenses. Pero cuando la respuesta fue la violencia y el crimen,
la represión, Y al el revés, mundo Javier. estalló. Javier, no volvamos a lo de los tranques, hombre. Mira lo de los tranques, las barbaridades que ahí se hicieron, hombre. Eso está documentado por los propios tranquistas. Me llegó la revista Envío que todos ustedes respetan aquí. Lean el último número donde viene el análisis del equipo de Envío de la coyuntura actual, y dice en la segunda página que entre las causas y fenómenos que se han estado dando en la última etapa política está la infiltración del gobierno y el Frente Sandinista de las manifestaciones para desprestigiarlas, crear actos de violencia. Pero con y qué crear- prueba. Yo puedo decir misa. eso, Yo puedo decir misa. De presentarme evidencia Ahora- de eso. Pues, Pero o sea, quisiera- es que ahora ya una no- barbaridad, quisiera pues. conocer, o sea, ya- quisiera conocer a los que hicieron ese No, análisis. Y el Frente Ahí también está. infiltró Me encantaría las conocerlo, manifestaciones de sí. Costa Rica y las manifestaciones de Fíjate Colombia. que no es más grande. descartable. Por supuesto, en Colombia hubo una es masacre. descartable. No es esta descartable. semana. No, no es Sé descartable. serio con En esas cosas. México también infiltra todo. Tiene un poderío ese frente. Sí, Honduras sí. denunció. Infiltra por todo. Bueno, el frente también promueve esa caravana que va para Estados Unidos. Que sé serio con hombre. esas cosas. Javier. Honduras O sea, denunció Es en su ridículo. momento que, También tiene curas infiltrados el que frente. después de las elecciones Mel se le había llevado gente de aquí para organizar la violencia y las manifestaciones. Cualquier estupidez dicen, di- Javier. eso lo Cualquier dijeron en su estupidez momento. dicen, Lo Javier. dijeron en Pero su sí que momento. uno puede decir misa, Pero bueno, Javier. No es Cualquier- cuando ya- decís- ¿qué Ya nos fuimos evidencias de aquí. hay? No, cuando Yo decís sigo es bueno creyendo. es porque sabes que lo que están diciendo es una estupidez. Yo sigo creyendo que lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Cuando el tema se tocó en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el tema de Nicaragua, ¿quién se opuso? Rusia y China. Usaron su poder de veto. Eso es injerencismo. Eso es injerencismo. ¿Y hay? No es injerencismo, man. No es injerencismo. Haberse Lo que opuesto. dijeron, la declaración era injerencista y por lo tanto dijeron no tenemos por qué meternos, dejen a Nicaragua que resuelva sus clavos. Y vetó. Esa fue la posición Y de usó Rusia y su de China. y usó su capacidad. Para que no se metan en Nicaragua. Entonces, Pero sí que- digo. es unilateral todo este razonamiento que están haciendo. ¿verdad? Y al revés, Javier, y al revés. Y realmente yo no creo que eso justifique todos los crímenes que han ocurrido y la violencia y la represión que se está dando. Pero que lo uno no tiene que ver con nosotros ahorita, lo que estás diciendo. O sea, los crímenes nada los justifica en ninguna circunstancia. Ningún crimen es justificable. Pues no estamos hablando de eso. Pero yo te decía que la oposición renuncia a recibir financiamiento externo para seguir haciendo sus actividades. Que renuncie. Cuando me digan que gobierno o que pare ese gobierno la entrega de armas represivas contra el pueblo, porque eso sí es una violación de derechos humanos y eso es una violación de los acuerdos. Ayer volvieron a utilizar bombas que no se utilizaban, que son las bombas de sonido. Las usaron contra los manifestantes. ¿Tienes ¿Verdad? pruebas de eso? Las usaron contra los ¿Tienes manifestantes. pruebas de eso, Javier? Y Por eso, yo entonces, sigo que insistiendo. volvemos a lo mismo. O sea, podemos hacer afirmaciones Si miles. Venezuela Yo le puedo está afirmar dando entonces que ese tipo de bueno, armas a te voy hacer una Nicaragua, afirmación. Entonces, ayer estaban dos hay que automóviles de la denunciar. oposición repletos de armas y dinamita porque iban a tirarlas Hay que- contra las instituciones públicas. Ve- Te digo yo, Venezuela ¿por qué va a lo digo, responder pues? por eso si es Venezuela. ¿Y Estados Unidos? ¿Cuándo le ha vendido armas a Estados Unidos a Nicaragua? A ver. Sé serio ¿Quién con financió a eso. la Guardia? Estoy hablando, ¿Quién financió a la Guardia? Entonces, estoy hablando de los últimos por 10, eso, 15 años. ayer pues. por eso mismo. Estoy hombre. hablando de los últimos Por 10, eso. 15 años. A ver, renuncien a la injerencia Tenía muy externa buenas y relaciones con la arreglémonos los policía. nicaragüenses. Muy buenas relaciones tenía con la policía. La última vez que compró pistolas, Ah, sí, además. Muy que buenas que relaciones. pidió, así sí. que no hagas preguntas. Sí. la ¿Y España? última, Pregunta. ¿Y España? eso es un hipócrita, Pedro Sánchez. ¿verdad? No, si no es Pedro El Sánchez. gobierno. Fue Rajoy el que le vendió. También. Bueno, Por pero eso. Y si Pedro Sánchez tiene 6 meses de estar. si dicen que es que los gobiernos extranjeros o que renuncien, vete, yo te sigo diciendo, aquí A ver, se están vos estás- recibiendo a ver, partamos armas de un para principio. reprimir. ¿Estás de acuerdo ¿De que esto dónde lo sacas resolvamos eso? los nicaragüenses? Por supuesto. Entonces. Siempre debió haber sido así. Entonces. Claro, cuando se cerraron las ventanas del diálogo, cuando la represión fue Cuando la única respuesta del Cuando gobierno, no quisieron ahí se desmontar acabó, los había tranques que pedirlo. y había sido un acuerdo del diálogo nacional, lo firmaron y no desmontaron, ahí empezó todo, Javier. Leí una- Desmontan los tranques No. y yo te aseguro que estaríamos en otro nivel de la situación del país. No. No, el gobierno ya estaba decidido, sabía lo que quería hacer y lo hizo. Y lo está haciendo, ¿verdad?
Por otra parte, pues yo no veo un futuro inmediato de estabilidad y de ningún tipo con una economía que está cayendo en una picada enorme, ¿verdad? Y amenazada ahora por el llamado a 72 horas de paro, que es lo que se está solicitando ahora. Es bastante difícil que pueda organizarse eso ahora. Realmente este país necesita... En eso no hay consenso. ¿Qué? Sí, es bastante difícil. Eso no que hay consenso. Un paro de 3 días, tal vez otro paro de 24 horas, pero lo veo también Sí. difícil, ¿verdad? Realmente está golpeada la empresa privada, están golpeados los bancos, y esto podría ser peor, ¿verdad? Pero además, Pero por eso yo decía hace un rato que hay muchas otras formas en que podés continuar la lucha y mantenerte beligerante. No necesariamente las marchas. Yo sí creo que deben seguir marchando. Es una presión importante, sobre todo si son marchas pacíficas, pero hay otras maneras. pero también le de deberías de continuar la lucha. recomendar a tus líderes de tu organización, o de la organización esta, que revisen su discurso, porque tienen un discurso agresivo, que tampoco contribuye absolutamente a nada. No me digas que no sabes. Bueno, más tienen agresivos que un- lo que vimos ayer. Las palabras hieren, sí, las palabras matan, puede ser que ellos maten. no es palabra. Pero cuando un No es policía palabra, arrastra no es a una palabra. mujer, arrastra a No una es- mujer y la golpea para subirla a un vehículo. Pero eso ocurre en todas Eso- partes, Javier. Ay, En todas partes Eso- pasa eso. pero eso no lo Acabamos de ver las justifica, imágenes de William. los 300 presos ahí en la Casa Blanca, que lo agarraron, lo arrastraron, lo cachimbiaron y pum, lo metieron en la estamos patrulla. hablando de Nicaragua. Por eso, hombre, pues, no. pero no me digas que eso es. Pues. O sea, estoy de acuerdo con lo que decía Tirsa, fue desproporcionado y todo lo que vos querrás. Pero, hombre, no me digas ahora que eso es insólito. Ocurre en todos lados. Mirá, y lo de Costa Rica, la cachimbiada que le metieron a los estudiantes, igualito. Pero Javier, a mí me parece de lo más, yo no sé, no te entiendo, porque empezás a decir que hay que hablar, que tenemos que resolver los nicaragüenses, etcétera, 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 que el gobierno tiene que poner de su parte. Efectivamente el gobierno tiene que poner de su parte, tiene la principal responsabilidad, pero de este lado de la oposición, lo que tiene es un discurso de odio, de no queremos nada, que se van a refugiar debajo de las nalgas de los gringos, todo lo que ya sabemos. Es decir, ahí no decís nada, no decís absolutamente nada, no hay voluntad política para empezar a trabajar el tema del país. Odio, Pero más es que una odio cosa- del que una se cosa es lo que destila diga- todos No, los y- no, días. Estamos terminando. ¿no? Sí. Sí, una cosa es Mañana a las 7. lo que hacen y otra cosa es lo que dice Javier, que Javier yo entiendo que no tiene nada que ver. Javier está emitiendo aquí su opinión. Pues, Yo también. Sí, de siempre alguna lo hemos dicho. Yo también. Lo cierto es que no estamos caminando para ningún lado en este país en este momento. Es Para decir, atrás. más que para el despeñadero, Exacto. no estamos yendo para ningún otro lado. Y me Ese parece es el que el gran problema es que Por eso. estamos destruyendo y no estamos construyendo. Ninguno. Vamos a Sí, terminar el año, pero quién sabe cómo nos va a ir los 3 primeros meses del próximo. Durísimo. No, esto ya no. Traía algunos datos económicos, pero ya no hay tiempo. Pues Sí, yo sí, solo 41. concluyo con la frase de Monseñor Romero, con el llamado de Monseñor Romero, el Santo Romero hoy, en el nombre de Dios, paren la represión. El principal adversario de la oligarquía salvadoreña y de la injerencia de Estados Unidos en El Salvador fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Sigan ese ejemplo En también. el nombre de Dios, paren la 6:42, represión. 3:42. Muchas gracias por su atención. A los Cuatro Vientos continúa el próximo lunes. A los Cuatro Vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los Cuatro Vientos.